Hola hermanos, ¿cómo están? Muchas bendiciones. Agrupé algunos versículos bíblicos hablando de las bendiciones que Cristo ganó en la cruz para nosotros, como por ejemplo, crucificó al pecado en la carne, o mejor dicho, condenó al pecado en la carne. Romanos 8:3, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, para nosotros era imposible cumplir la ley, pero bueno, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, Cristo vino con un cuerpo mortal, un cuerpo débil, un cuerpo que fue experimentado en todo tipo de tentaciones, fue tentado en todo, y a causa del pecado, ¿qué es lo que hizo? Condenó al pecado en la carne. Entonces el pecado fue crucificado, fue condenado, fue destruido. ¿Qué más hizo Cristo en la cruz? El viejo hombre fue crucificado también, Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Nuestro viejo hombre que acumulaba pecados, acumulaba maldiciones, que tenía que ir a la cruz porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Bueno, ese viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Entonces, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque el cuerpo de pecado nuestro fue destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Entonces, esto lo hizo Cristo en la cruz. Esto ocurre solamente con los nacidos de Dios. Cristo en la cruz dirimió ritos, Efesios 2:15, dirimiendo en su carne las enemistades, dirimiendo, destruyendo, eliminando en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. En la cruz, Cristo dirimió ritos, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, en orden a sacramentos. Entonces, Cristo en la cruz eliminó, dirimió, destruyó ritos. Ahora nosotros no tenemos ningún rito para llegar a Dios. Solamente llegamos a Dios por medio de la fe. Fuimos curados para Dios, curados, o mejor dicho, reconciliados. Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué significa curados? Fuimos reconciliados. La relación que nosotros teníamos con Dios fue curada. Fuimos reconciliados, y esto también lo dice en este versículo, Efesios 2:16, nos reconcilió con Dios. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Entonces, Cristo en la cruz nos reconcilió con Dios. Nuestra relación con Dios fue curada. Fuimos reconciliados. Entonces, para Dios estamos curados de todo tipo de pecado. Hemos sido curados por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Otro beneficio, somos santos, sin manchas, por la cruz. En el antiguo pacto, aunque acumule jabón y lejía, la mancha de tu pecado permanece. Pero en este nuevo pacto no tenemos mancha, por medio de la cruz. Colosenses 1:22. En su cuerpo de carne, otra vez en el cuerpo de carne, recuerden que condenó al pecado en la carne, destruyó al pecado en la carne. Igual, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Qué es lo que hizo por medio de la muerte? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Entonces, toda la santidad que tú necesitas para ver a Dios, la adquiriste por medio de la muerte, por medio de la muerte. Entonces, cuando tú depositas fe en que Cristo Jesús te da completa santificación, adquieres salvación. Por medio de la cruz nos hizo santos y sin mancha. Colosenses 1:22. En su cuerpo de carne, otra vez, en su cuerpo de carne, ¿qué es lo que hizo con el pecado? Condenó al pecado en la carne, destruyó al pecado. Por medio de la muerte, por medio de su muerte. ¿Qué es lo que hizo Cristo por medio de la muerte? Para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, nosotros somos santos con la santidad con la cual veremos a Dios por medio de su muerte. Sin mancha. En el antiguo pacto, aunque acumules jabón y lejía, la mancha de tu pecado permanece delante de mí, ¿verdad? Pero en este nuevo pacto, por medio de la muerte de Cristo, nosotros ya no tenemos mancha. En el antiguo pacto los sacrificios cubrían el pecado, pero en este nuevo pacto, la sangre de Cristo nos quita completamente la mancha. Entonces somos sin mancha, santos, y somos irreprensibles. ¿Qué significa irreprensibles? Justificados completamente. No hay ningún tipo de rendición de cuentas. No, todavía tienes que rendir cuentas. No. Nosotros somos irreprensibles por medio de la muerte de Cristo, delante de Dios. Entonces, por medio de la muerte de Cristo somos completamente santos, sin mancha e irreprensibles. Gloria a Dios. Seguimos viendo otro beneficio. Tenemos santidad completa. Sin santidad es imposible ver a Dios. Bueno, por medio de la muerte de Cristo somos santos. Primera de Tesalonicenses 5:23.
5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por un 50%, por un 20%, por un 90%, no. El mismo Dios de paz os santifique por completo, 100%. Si tú tienes 99% de santidad, no entras al cielo. Si tienes 99.999% de santidad, no entras al cielo. Entonces, para subir al cielo, tienes que ser santificado por completo. ¿Cómo adquieres completa santificación? Por medio de su muerte, para presentarte santo, sin mancha e irreprensible. Entonces seguimos aquí. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Somos completamente irreprensibles delante de Él por medio de la muerte, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros somos guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para el arrebatamiento. ¿Cómo nosotros somos guardados irreprensibles para el día del arrebatamiento? Cuando te dicen, Cristo viene, el arrebatamiento viene, prepárate. ¿Cómo te preparas? Teniendo fe en que Cristo Jesús nos presenta santos, sin mancha e irreprensibles. ¿Por qué? Porque tu justicia es por medio de la fe. El justo por la fe vivirá. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos también justificación completa. Si todavía tienes cuentas que rendir, entonces no has sido justificado completamente. Tu justificación fue completa, eres irreprensible, no tienes cuentas por saldar. Romanos 5, versículo 1. Justificados, eres completamente justificado, santificado, lavado. Justificados pues por la fe. ¿De qué manera eres justificado? ¿Haciendo cosas? No, por medio de la fe. Entonces, para que tú subas al cielo tienes que tener completa justificación, tienes que tener santificación por completo para que subas al cielo. Entonces, para que subas al cielo tienes que ser completamente justificado, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestra justificación viene por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No por medio de que nosotros hagamos algo, sino por medio de lo que Él hizo. Seguimos viendo qué más beneficios tenemos. Crucificó la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, a la cruz también se fueron las pasiones y los deseos. Fueron crucificados en la cruz. Esto solamente lo experimenta un nacido de nuevo, no una persona que simplemente fue convencida del evangelio. No. Una persona que vive por el evangelio, una persona que verdaderamente ha nacido de Dios, un sellado de Dios. Entonces, el sellado de Dios ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto no pasa con todos, solamente con los nacidos de Dios. Libres de toda maldición. No tenemos ninguna maldición. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cuando a ti te dicen que todavía hay maldiciones por las que tú tienes que luchar y tú tienes que eliminar cualquier tipo de maldición, entonces no estás creyendo en que Cristo te redimió de todo tipo de maldición. Hecho por nosotros maldición. Cristo se hizo maldición para que tú no tengas maldición. Entonces no existe ningún tipo de maldición generacional ni nada de eso. Cuando a ti te digan hay maldiciones sobre tu vida que tú tienes que cortar, tienes que decirle, bueno, Cristo lo hizo. Cristo me redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldito para que yo no sea maldito, para que yo sea bendito delante de Dios. Cristo absorbió todas las maldiciones de la ley. La palabra dice que el Padre lo hizo pecado. Cristo absorbió y mató y condenó al pecado en la carne. El pecado murió, solamente Cristo lo hizo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros somos libres del pecado, solamente los nacidos de Dios. Romanos 6:22. Más ahora que habéis sido libertados del pecado, esto significa en este tiempo, ahora, en este nuevo pacto. Esto no era antes. Ahora, más ahora que estamos en Cristo Jesús, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Eres libre del pecado, mi hermano. Eres libre del pecado. Hemos vencido al pecado. El pecado ya no se enseñorea de los nacidos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Santificación al 50%, al 90%, al 99% no, santificación completa. Y como fin, la vida eterna. Entonces nosotros tenemos vida eterna por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Eso quiere decir que ahora nosotros no tenemos ningún tipo de condenación, solamente para el nacido de Dios. Solo el nacido de Dios. Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay, ninguna. No, todavía tienes maldiciones que tienes que eliminar. No existe ningún tipo de condenación.
condenación, somos libres, porque ya fuimos libres, libertados del pecado, más ahora que habéis sido libres del pecado, ¿ya? Y hechos siervos de Dios. Entonces, ya no hay ningún tipo de condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque nosotros hemos crucificado la carne, ahora vivimos bajo la ley del Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, miren que hay una ley del Espíritu. La ley del Espíritu se rige en el cielo hay una ley, es la ley del Espíritu. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Entonces hay otra ley, la ley del pecado. La ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿cuál es la ley del pecado, hermano? ¿Cuál es la ley del pecado? La paga del pecado es muerte, ¿ok? Entonces, por causa de que tú pecas, muerte sobre ti, ¿verdad? Esa es la ley del pecado. La paga del pecado es muerte. Pero tú has pasado de muerte a vida. Ahora sobre ti no está la ley del pecado. Más bien sobre ti está la ley del Espíritu. Entonces, la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu te libra de la ley del pecado y de la muerte. Y cuando te dicen, la paga del pecado es muerte, genial. La paga del pecado conlleva a la muerte, ¿verdad? Pero esa ley ya no va contigo. ¿Por qué? Porque ahora estás bajo otra ley. La ley del Espíritu de vida. La paga del pecado es muerte. Bueno, ya moriste, porque la muerte de Cristo fue tu muerte y su resurrección, nuestra resurrección. Eso también Cristo ganó en la cruz. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido. La paga del pecado es muerte, ya, mi viejo hombre fue muerto y el pecado fue destruido. El cuerpo de pecado fue destruido. Porque la muerte de Cristo fue mi muerte, su sepultura, mi sepultura, su resurrección, mi nuevo nacimiento. Entonces soy más que vencedor en Cristo Jesús. Les voy a pasar estos versículos escritos.